Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mesa semanal de análisis político, con voces autorizadas, con líderes ciudadanos, con verdaderos analistas políticos, con hombres que conocen, que saben y que entienden del quehacer político en México. Agradezco la presencia, como cada semana, del arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto, muy buenos días. Bienvenido, señor. Muy buenos días, Julio. Me da muchísimo gusto saludarte a ti, saludar a Demetrio Soy La Tijera y, por supuesto, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias. También nos acompaña otro prestigiado político, ex senador y casualmente también ex delegado en Miguel Hidalgo, don Demetrio Soy La Tijera, que te platicaremos de un tema Xóchitl. Demetrio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Julio, buenos días, Adrián. Aquí listo para iniciar todo este interesante diálogo. Gracias, Demetrio. Y bueno, pues, amable auditorio, vamos a iniciar esta mesa, pues con un tema que ha generado debate, preocupación, no sé si incertidumbre, ¿verdad? Pero al menos ya están definidos los representantes, los defensores, los coordinadores de ambos frentes. El Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, en la otra esquina, pues Claudia Sheinbaum, con los arrebatos, las descalificaciones, las denuncias y la polémica Marcelo Ebrard. Quiero iniciar con Demetrio Sodi. Marcelo, ¿qué está pasando con Marcelo Ebrard en Morena? ¿Qué está pasando con Marcelo en la oposición? ¿O qué va a pasar con Marcelo en el futuro político? ¿Se repetirá la historia de hace 30 años, el camachazo? Demetrio. Mira, yo creo que Marcelo está en un lío. Camacho nunca fue desleal con Salinas y nunca se enfrentó con Salinas hasta que Salinas decidió destapar a Colosio. Aquí el caso es diferente porque Marcelo, si bien ha sido bastante disciplinado con López Obrador, y de hecho yo creo que fue un secretario de política exterior, verdaderamente de relaciones exteriores, de dar vergüenza, porque todas las locuras que tenía López Obrador en la cabeza, todas las apoyaba Marcelo Ebrard, que si el enfrentamiento que tuvo, creo que con varios países de Centroamérica y con Europa y con España, y en todo se callaba Marcelo. Pero finalmente nunca se le consideró un hombre realmente totalmente leal a López Obrador. Y siempre se decía, si Marcelo es el candidato, en cuanto sea candidato le va a dar la espalda a López Obrador. Y López Obrador sabía eso, o temía eso. Por eso nombra o impulsa, más que nombrar, a Claudia, que es totalmente incondicional a él, e inclusive a Adán, que también es totalmente incondicional. Con Marcelo siempre hubo la duda, igual que con Camacho, que fue el problema de Camacho con Salinas, que Camacho quería tener su personalidad propia y Salinas pues quería que fuera un miembro más de su gabinete y un agente leal a él. Yo creo que Marcelo está en un lío, no creo que tenga mucho futuro político, se le fue esta oportunidad, es la tercera que se le va, no tiene espacio en el Frente Amplio Opositor, yo creo que en MC tampoco tiene espacio, MC ha ido consolidando, pues parece raro, pero a Samuel García como un candidato fuerte, que le puede dar 10, 12%, que es lo que está buscando. Y por otro lado, dentro de Morena, si se queda, que se va a tener que quedar, lo que no tiene otra, también ya no es creíble. Monreal decía el otro día una cosa muy interesante. Decía, yo me enfrenté, quise crear mi espacio propio y creé desconfianza entre todos los morenistas. Fue lo que, con pocas palabras, dijo Monreal. Lo mismo le está pasando a Marcelo. Marcelo, siendo un hombre inteligente, siendo un hombre probablemente más preparado que los demás candidatos de Morena, sin embargo, nunca logró tener la credibilidad y la confianza total de López Obrador. Claro, totalmente, Demetrio. Eso es un tema que era público y notorio, que no había esa lealtad a ciegas con el titular del Ejecutivo Federal y que, bueno, Marcelo podría dar una continuidad con su propio estilo, como ya lo había hecho en algún momento cuando fue jefe de gobierno en la capital de la República Mexicana. Ahora voy con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto,
¿Cómo visualiza el escenario Claudia Sheinbaum ya con el mando, con el bastón, con el control político, ya hasta la capacidad de poder imponer al candidato en la capital de la República Mexicana? Se baja Ricardo Monreal. ¿Qué opinión le merece este escenario, arquitecto? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirte que Ricardo Monreal de alguna manera fue casi el último, penúltimo dentro de las corcholatas que anduvieron recorriendo el país y que las encuestas no le favorecieron. Entonces, fue lamentable que hasta un Fernández Noroña hubiera estado arriba precisamente de Ricardo Monreal. O sea, Claro. es de vergüenza, pero bueno, es lo que está sucediendo. Ha estado él de alguna manera muy disciplinado y lo primero que hace es que también dentro de lo que se le mencionaba como posible corcholatazo hacia la Ciudad de México también se baja y bueno, ahora lo nombran coordinador de enlace territorial, o sea, es el que va a estar con todos los comités de reconstrucción de la Cuarta Transformación prácticamente en todas las entidades federativas y va a estar sujeto a la coordinación política de Adán Augusto. Y esto, de alguna manera, también sabemos que todavía falta que pueda haber un coordinador general. Claro que en este caso, la que fue electa para coordinadora general es la propia Claudia. Sin embargo, de todos modos, se necesita alguien mientras ella desarrolla una gira y sobre todo acuerdos políticos con diferentes partes, se va a necesitar de todos modos tener alguien que coordine en determinado momento. Yo no sé si esté esperando a que el propio presidente le diga quién es el que va a que le haya dado el mando, que le haya dado el bastón de mando. Eso no significa que en determinado momento tenga cierta autonomía. Lamentablemente no va a haber esa autonomía durante este proceso que se va a realizar porque todavía el mejor calificado ahí dentro de todos ellos es el propio presidente Andrés Manuel más que la misma Claudia. Entonces, desde este punto de vista, pues vamos a seguir viendo cosas importantes, viendo cosas, por ejemplo, en el caso de Marcelo ahorita ha impugnado al interior de lo que es Morena a través de la Comisión de Honestidad y Justicia, pero falta que en determinado momento pueda haber ahí una negociación y cuál es el dictamen o la sentencia que en determinado momento esta comisión por escrito va a darle y que en determinado momento pueda también pasar a la otra etapa que es ante el INE y ante tribunales y en ese momento puede tener bases más sustantivas y más cuando hay declaraciones de la secretaria general Citlali que dice que, y eso, bueno, pues eso lo tenía desde aquellos entonces el papá de la gobernadora de Campeche, Carlos Ansores Pérez, cuando estuvo en el PRI, que decía que México no estaba preparado para una verdadera democracia, sino que tendría que ser una democracia dirigida. Y así fue como hace aproximadamente cerca de 50 años, el PRI estuvo haciendo democracia dirigida. Y ahorita la democracia que están hablando que no es posible que pese igual un voto de una empresaria de las Lomas de Chapultepec a lo que es un voto de un campesino de la Sierra de Guerrero. Entonces, desde ahí estamos mal y eso es sustento también fundamental para continuar. Si pasa a tribunales, si pasa, se le va también a conflictuar un poco más todo lo que es el proceso de Claudia. Ese es mi punto de vista. Bueno. Sin lugar a dudas, un tema preocupante, polémico, que genera incertidumbre y que genera mucho debate sobre el tema Marcelo Ebrard, el tema Morena, el tema Movimiento Ciudadano. Yo quisiera preguntarle a don Demetrio Soy de la Tijera, ¿cómo visualiza la posición del MC, pues del gobernador de Nuevo León? Un problema también con el Congreso del Estado, Dante Delgado no define, Marcelo es incómodo para todos y para nadie, va a fundar un partido, lo podría hacer hasta enero del 2025. ¿Cómo ves, Demetrio? Un tema serio para Marcelo Ebrard. Mira, yo quisiera nomás comentar algo de lo que decía Adrián, más bien agregar. A mí me tocó impugnar a López Obrador cuando quiso ser candidato a jefe de gobierno y no tenía la residencia en la Ciudad de México. Entonces yo era de los que competía contra él y de repente amaneció una residencia que se la dio directamente la que era en ese momento jefa de gobierno, Rosario Robles, y lo digo por instrucciones que le dieron. Y luego me comentó Rosario, pues le inventamos la residencia. Bueno, yo no estuve de acuerdo, igual que Pablo Gómez en aquel entonces, e impugnamos a López Obrador.
y decidimos no impugnarlo ante el IFE en aquel entonces, sino ante el órgano interno de Honor y Justicia o lo que sea. Nos dieron el avión. El que estaba encargado de eso era Bernardo Batis. Y Bernardo Batis era íntimo amigo de López Obrador y finalmente nos dio el avión y le dio la razón a López Obrador. Lo que está haciendo Marcelo es una jugada para no confrontarse totalmente. Si él se va al INE o al tribunal, ahí sí acaba su relación con Morena. No le van a dar la razón. Finalmente es una decisión interna. Y Marcelo perdió en todas las encuestas. No hay una sola encuesta en la que haya ganado. En todas perdió por 14 puntos. Creo que es una medida desesperada. No se podía quedar cruzado de brazos, porque entonces la gente que lo apoyó, pues lo cuestionaría, como que se vendió. Pero ya es una patada de ahogado, está desesperado, ¿no? Ahora, MC, mira, yo creo que MC no tiene prisa, ya lo he dicho antes, de decidir. ¿Para qué? Si yo fuera si yo fuera Dante Delgado, no me precipitaba. Si Dante Delgado tiene más de 10 años o 15 años tratando de construir un partido. Ha logrado triunfos, ha logrado fracasos, tiene zonas en que es muy fuerte y allá logró cierta unidad en el caso de Jalisco, que se apoya a Lemus, que era un poco la discordia que había con el gobernador. Entonces yo creo que Dante Delgado se va a esperar, va a seguir con la finta de Samuel. Si Samuel crece, pues se pueden ir solos. Finalmente, así, si yo fuera Dante y quiero realmente un cambio del país, pensaría si conviene y si sumarme yo al Frente Amplio es decisivo. Pero supongamos que Xochitl no crece a los niveles que se espera y que Dante tiene, y que con la suma de Dante tampoco gana. O sea, si Dante, si MC se suma al frente y tampoco ganan, ¿para qué te sumas? Mejor te vas por la libre. Si tu partido se vuelve ganador, puedes negociar mucho y puedes hacer que te den muchos espacios en el Congreso. Pero si ni con eso ganas, pues mejor vete solo. Creo que Dan se va a esperar hasta el mes de noviembre y a finales de noviembre va a decidir qué es lo que más le conviene para tener una influencia mayor en la política mexicana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Voy a preguntarle al arquitecto Adrián Alanís su percepción. También es un hombre que conoce a Dante Delgado, conoce del quehacer político pues, a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece el futuro político de Marcelo? ¿Qué opinión le merece el escenario del Frente Amplio? ¿Y qué nos dice con respecto a pues, el MC, Dante Delgado y el gobernador de Nuevo León? Ya hay ruptura al interior del MC con el propio gobernador de Jalisco, con varios liderazgos que le exigen, que le gritan, que le piden, que replantee la posibilidad de sumar una posible alianza política con el Frente Amplio por México. Arquitecto, ¿usted visualiza positiva esa reflexión o ve usted viable el hecho de esperarse a la última decisión de acuerdo al calendario electoral en noviembre, arquitecto? Bueno, quiero decirte, Julio, que para lo que es el gobernador Alfaro, su posición ante Movimiento Ciudadano y como se están dando los dos grupos importantes aliados, tanto el de Reconstrucción de Morena como en el caso del Frente Amplio por México, él está viendo que él no puede quedarse huérfano para la cuestión de la sucesión. Decía en una entrevista Adolfo López Mateos cuando concluía como presidente de México que qué es lo que de alguna manera le había preocupado más al designar a su secretario de Gobernación, al secretario de la Defensa, y él comentaba que para él desde un principio la mayor responsabilidad era la sucesión, y desde el primer día él estaba pensando en quién debería de ser su sucesor. Es el caso de Jalisco. Si se va a Movimiento Ciudadano, solo en Jalisco está totalmente seguro Alfaro de que puede perder y puede ganar el del Frente Amplio o el de Morena en el caso de Jalisco. Entonces, él necesita y no se va en ese momento a aliar a Morena, se va a tratar de aliar al Frente. Y en ese momento, para Dante Delgado y para el Movimiento Ciudadano, sus fuentes y sus posiciones estratégicas más fuertes y más sólidas que tiene son Jalisco y Nuevo León. Si se queda sin Jalisco, y en ese momento con el conflicto que trae Samuel, que no ha podido convencer al PRI, al PAN, sobre todo en el Congreso, y ha sido realmente una confrontación diaria.
y donde dice que todos se van a ir a quién sabe dónde, a la loma, qué sé qué, ahora que va a ser la renovación del Congreso y la renovación de las alcaldías. Entonces, eso no le ayuda a que en determinado momento pueda ser un candidato fuerte y sólido. No es el mismo caso de cuando el Bronco se aventó desde Nuevo León como independiente a buscar la presidencia de la República y todo lo demás. Son otras las circunstancias. No creo que tenga Samuel, por estas posiciones inmaduras que ha tenido de falta de oficio político, que en determinado momento ha tenido cosas muy buenas, lo de Tesla y muchas cosas positivas y todo lo demás, su esposa Mariana en algunas actividades en redes y todo lo demás, pero el oficio político ha sido escaso, le ha faltado, y en determinado momento yo no creo que sea el personaje que esté esperando Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano requiere y necesita un personaje de la talla precisamente de Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard, dentro de las mal denominadas corcholatas, era el más preparado, el más inteligente, el más capaz, con mayor experiencia, y que de alguna manera en las actividades y en las responsabilidades que ha tenido, ha demostrado su eficiencia, su eficacia, su madurez política y también el aprendizaje que tuvo con Manuel Camacho y con Carlos Salinas y con muchos de alguna manera a los que se ha acercado, y con el mismo Dante, porque también estuvo, y con el Verde Ecologista, que también anduvo muy cercano a ellos cuando como legislador, aunque ha sido por corto tiempo, pero de alguna manera también es un personaje que por supuesto está esperando Dante Delgado con mucha calma, con mucha tranquilidad, porque eso no precisamente para que sea el que gane o que se conviertan en 3/3, no tanto así, pero sí le ayuda, y eso me lo ha comentado a mí en lo personal, que cuando ha aliado, en determinado momento tú puedes ser el presidente de Movimiento Ciudadano de una entidad y vas a ser candidato a diputado y vas aliado, en ese momento ven tu nombre, Julio Jiménez Martínez, y te ven por el PRI, te ven por el PAN, y son las primeras siglas que están en la boleta en la parte izquierda y derecha, y en ese momento inmediatamente ven a ti y te votan. Y a la hora que en determinado momento ganaste, y ganaste muy bien, ganaste por el PRI o por el PAN, pero no ganaste por Movimiento Ciudadano, y llega un momento que hasta el registro pierdes en esa entidad porque no tuviste los votos necesarios. Entonces, él por eso dice que quiere irse solo. A él le interesa, y que es lo que más le interesa, ganarle al PRI, al PAN, al PRD, al Verde Ecologista, al PT, a todos lo que se refiere en las posiciones en el Congreso de la Unión, tanto en la lista de senadores como en la lista o las plurinominales de los diputados, como algunas en las mayorías. Sin lugar a dudas, arquitecto. Pues aquí está la reflexión, el análisis profundo de dos voces autorizadas. Vamos a un pequeño corte comercial político, que nace un nuevo capítulo y se escribe con la toma de protesta de la primera mujer gobernadora en el Estado de México. Regresamos, seguimos contrastando ideas. Regresa.
Amigos, estamos de regreso. Agradezco, como siempre, el apoyo de nuestros patrocinadores del Colegio Nacional de Abogados, del Consejo Nacional de la Abogacía, de la Asociación de Contadores Públicos, así como obviamente despachos, empresas que nos apoyan para que este proyecto sea una realidad y pueda llegar hasta ustedes. Y bueno, pues antes de irnos a corte platicamos con don Demetrio Soy la Tijera, con el arquitecto Adrián Alanís, y ahora quiero formular un planteamiento a nuestros analistas de esta mañana. Demetrio, ¿qué opinión te merece este nuevo capítulo que se escribe pues en el Estado de México con la llegada de Morena y sobre todo con la toma de posesión formalmente de Delfina Gómez, con la presencia del Ejecutivo Federal y con la cara dura de Alfredo del Mazo? Tu comentario, Demetrio, por favor. Mira, hay mucha crítica sobre todo a la forma en que actuó políticamente Alfredo del Mazo. Y se dice que se vendió. Yo no lo creo. Yo creo que un gobernador, si tú ves, todos los gobernadores del país, del PRI, del PAN, bueno, del PRD ya no hay, pero todos tenían una extraordinaria relación con el presidente. Porque un gobernador no puede, en un país presidencialista, centralista del presupuesto, no puede pelearse con el presidente. Entonces, lo que hizo Alfredo del Mazo, pues tener una relación extraordinaria. Igual que la tiene en Yucatán el gobernador de Yucatán, tiene una relación, claro. Cuando va el presidente de gira, se intercambian elogios, ¿no? Ahora, que no se metió en la elección, pues eso es lo que debía hacer, no debía de meterse en la elección. Gana Delfina, yo no creo que sea la mejor gobernadora por la capacidad que tiene, pues nunca demostró capacidad, ni en la Secretaría de Educación, ni como candidata, ni con nada. Pero sí, también el Estado de México, creo que era el último estado, creo que hay otro todavía que no ha tenido alternancia del PRI. No sé, no recuerdo en este momento cuál otro, pero creo que la gente quiere cambios. Y una nueva funcionaria de Alfredo del Mazo, del mismo grupo, pues no implicaba el cambio. ¿Por qué ganó López Obrador en 2018? En mucho porque la gente quería un cambio. Yo creo que en el Estado de México se requería un cambio. Ojalá aumente el nivel de Delfina y pueda con el paquete, pero el Estado de México es el estado más complejo, más complicado en todo, económicamente, socialmente, en seguridad, políticamente del país. Ahí sí, llenar los zapatos para gobernador, a todos los últimos gobernadores no han estado a la altura. Oh, fuerte el comentario de don Demetrio Soy la Tijera, siempre puntual, objetivo. Arquitecto Adrián Alanís, ¿qué le merece la llegada de Delfina, arropada por el presidente, acompañada de Higinio Martínez y obviamente blindada por Horacio Duarte? Pues no sé si apapachada por Morena. ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Coincido totalmente con lo que Demetrio acaba de comentar y como tú dices, estos personajes también que forman parte ahora de su gabinete, yo creo que le van a ayudar mucho. Si tiene algunas deficiencias y ha tenido de alguna manera alguna pequeña experiencia en el Estado de México, que es precisamente el gobernar Texcoco, entonces yo creo que en determinado momento con estos personajes que tienen también cierto colmillo retorcido, puede ayudarles a la gobernabilidad del Estado de México. El Estado de México, por supuesto, que yo que estoy aquí en Durango, pues el Estado de México equivale a 10 o a 12 Durangos de ese tamaño, tanto electoralmente como financieramente, como los problemas que hay en vialidad y los problemas que hay en todo el territorio, y esperemos y que les vaya bien, porque yéndoles bien a los gobernantes les va bien a los gobernados. Eso es importante. Está ella tomando esta posición, mientras Alito está tratando de expulsar, en este caso también a Alfredo del Mazo, porque, bueno, de alguna manera él considera que hubo alguna traición, pero yo coincido precisamente con Demetrio de que los gobernantes, los gobernadores, de alguna manera no pueden estar ausentes a lo que son los presupuestos, a lo que son las gestiones que se tienen que hacer ante Hacienda, porque, por ejemplo, en el caso de Durango, el 95% del presupuesto, que son 35,000 millones de pesos al año, el 95% depende precisamente de las participaciones federales. Entonces, no es nada más un 5% lo que de alguna manera son ingresos propios, que con eso pues no puedes hacer absolutamente nada. Por eso
cuando Claro. hace algunos años que empezaron a formarse los grupos de los gobernadores que querían en ese momento una independización en cuestión, que hubiera más autonomía del manejo presupuestal y que se quedaran los dineros en los estados y que no tuvieran que llegar directamente a la centralización de Hacienda. Yo me opuse como secretario general de gobierno porque los ingresos que tiene el estado de Durango en relación a las participaciones no son equitativas, o sea, son más las participaciones que las aportaciones que en ese momento se puede dar al gobierno federal. Por lo tanto, sí debe de haber, y aparte la política, así debe de ser. O sea, la política no debe ser nada más la confrontación, el pleito, la descalificación, el insulto y el en determinado momento estar boxeando con sombras todo el santo día. Debe de haber siempre buenas relaciones y sobre todo para que los gobernados de alguna manera sientan también la seguridad de que las cosas que ellos plantean, que gestionan, pueden llevar un buen camino. Ese es mi punto de vista. Pues sin lugar a dudas, un análisis objetivo, imparcial, independiente de nuestros invitados de esta mañana. Nos quedan 5 minutos para ser muy respetuosos de su tiempo y sus agendas. Quisiera pedirles una última reflexión para cerrar esta mesa de este viernes. Yo publiqué un artículo hoy en El Economista donde señalo que está metida debe haber un foco rojo en la campaña de Xochitl Gálvez, porque digo que toda su estrategia es confrontarse con López Obrador. Y López Obrador es un candidato muy fuerte. Hoy hay una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica donde le preguntan a la gente cuál es la gente que más admira. Y el 28% de la gente a López Obrador. Es altísimo. Es decir, una gente que se admire. Además, admirar a López Obrador hay que estar loco, ¿verdad? Pero es otra cosa. Entonces, a mí me pasó cuando fui candidato a jefe de gobierno, pues Felipe Calderón y todo su equipo quería obligarme a confrontarme con López Obrador, que tenía un 70% de popularidad en la ciudad. Y no era el candidato con el que yo iba a pelear, yo iba a enfrentarme a Beatriz Paredes y a Marcelo Ebrard. Nunca me dejé. Yo dije, no, es intocable. López Obrador, desgraciadamente, para ese 28 o para un porcentaje más de gente, es intocable. Y pegarle a López Obrador se te revierte. Y esa es la estrategia equivocada. Y en una encuesta que sale en El País, la persona o la política que tiene, los candidatas que tiene más negativos es Xochitl Gálvez. Y esos negativos no es por ella, y es una gente muy atractiva como política. Esos rechazos es porque le está pegando a lo que muchas gentes, como lo demuestra esta encuesta de comunicación estratégica, mucha gente tiene una admiración desmedida, irracional y lógica, pero la tiene de López Obrador. Pues ahí está fuerte el comentario y es real. La gente le sigue siendo leal a ciegas a costa de lo que sea y la gente está blindada ante cualquier opinión o descalificación en contra del titular del Ejecutivo Federal. Arquitecto León Alanis, su reflexión final. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en este contexto tan incierto, arquitecto? Bueno, yo creo que ahorita es la oportunidad, es la temporada y la época en la que debemos de apostarle a la participación ciudadana. Todos debemos de tratar de buscar si dentro de los 96 o 97 millones de mexicanos que estamos en el padrón, en el Instituto Nacional Electoral, y nada más hay 6.444.000 que tenemos un partido político o que estamos militando en algún partido político, hay 88 millones que no. Entonces, es una cantidad muy importante. Claro que también hay que buscar con los jóvenes y con los papás de los jóvenes que de alguna manera cumplieron sus 18, 19 años y que sacaron su credencial de elector, no para ir a votar, para ir a los antros a que les puedan servir alcohol y decir que son mayores de edad. Y también tenemos un problema muy grave. Hay 22 millones dentro de todo ese importante padrón que tienen de alguna manera domicilios distintos a lo que dice su credencial de elector, y lamentablemente nada más hay 1.500.000 boletas para ir a las casillas especiales. Por eso es que a las 12 del día y a la 1 de la tarde ya no hay boletas, ¿eh? O sea que estamos hablando de 19 millones de personas que hay que motivar para que en determinado momento no se queden sin votar y que puedan ir a cambiar la dirección que tienen. Lo vemos en todos lados. Aquí en Durango hay 2 casillas especiales nada más, una donde eran los portales del Palacio de Gobierno y Museo Francisco Villa, y en la central camionera. Y a las 12 del día ya no hay boletas, y no, que no hay boletas, que llevaron muy pocas. No,
El problema es que la gente que vive en Santiago Pascal, que tiene aquí 3 años, 5 años o 10 años y está aquí en Durango, sigue teniendo la credencial y no va a ir a votar a Santiago Papasquiaro o a Gómez Palacio o a Lerdo. Entonces se queda aquí y eso también es importante. Ahora, es importante también que podamos motivar a todos nuestros emigrantes que salen hacia los Estados Unidos, porque si hay 5 o 6 millones de personas mexicanas que no tienen su pasaporte, que no tienen su visas o micas o nada de eso, su única identificación es la credencial de elector y muchas veces por temor, por miedo a migración o cualquier cosa, no se acercan a las embajadas o los consulados a emitir su sufragio. Entonces, yo considero que es importante que haya una cruzada de todos los ciudadanos, del Frente Cívico Nacional, de todo lo que es el Frente Amplio por México, de todo lo que es el INE, de todo lo que son los profesionistas, los pensantes, los intelectuales, los científicos, que todos y los mismos empresarios que motiven con algunos estímulos para que pueda la gente ir a votar y que todos sean a la vez promotores de que haya una mayor participación ciudadana. Para mí eso es importante en este proceso, que haya la mayor participación ciudadana. Es correcto, arquitecto, totalmente de acuerdo. Estamos ya en el cierre de esta mesa de análisis. Quiero agradecerle a don Demetrio Zoe La Tijera, al arquitecto Adrián Alanís Quiñones su valiosa participación. Y me están pidiendo en redes sociales si nos pueden dar un último comentario de un minuto. ¿Qué opinan del señor gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que ya está anunciando su interés por contender en la interna de Morena para ser jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana? Creo que es la vacilada del fin de semana, pero quiero escuchar su comentario en un minuto. Adelante, Demetrio. El gobernador peor calificado del país, según todas las encuestas, el peor es Más que Cuitláhuac. No, el peor es el de Morelos, es Cuauhtémoc Blanco. Sí, es correcto. Es el peor. Entonces, digo, no tiene nada que hacer en la ciudad. Digo, y hay que decirle con todo respeto que ya fastidió a Morelos, que no quiera venir a fastidiar a la ciudad. Lo que demuestra es que fue muy buen futbolista y fue un pésimo político y pésimo gobernador. Pues ahí está. Arquitecto, ¿qué opinión le merece de este señor gobernador? Muy bien lo dice Demetrio. Fue un buen futbolista y un mal político, y sigue siendo un muy mal político. Enfrentado, confrontado, sin ningún plan, sin ningún proyecto, nada que haya ayudado a Morelos, a Cuernavaca, la delincuencia organizada, el crimen organizado, la inseguridad, tantos y tantos problemas, y ya hemos visto hasta el problema que traen con el propio fiscal del estado de Morelos, que está en prisión y que todos los días le están agregando más y más delitos. Y bueno, realmente ha sido un estado con mucha ingobernabilidad, y en la Ciudad de México, pues aunque él dice que él no era de Morelos y que lo metieron allá, pero él es de la Ciudad de México y siempre ha sido de la Ciudad de México, y que él quiere estar en la Ciudad de México, pues podrá querer, pero como un gobernante, un gobernado, no como un gobernante. Totalmente de acuerdo. Pues yo quiero agradecerles y reiterarles mi sincera, pues primero sincero agradecimiento y sincera felicitación por estas felices fiestas patrias a nuestros invitados de esta mañana, agradecerles su valiosa colaboración y rogarles, si su agenda se los permite, que nos acompañen el próximo viernes, porque ya me están escribiendo aquí que por qué no hablamos del presupuesto próxima semana. ¿Les parece bien? Hablamos de los capítulos de reducción. ¿Les parece bien? Encantado de la vida, con mucho gusto. Compromiso hecho con don Demetrio Zoe La Tijera, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, aquí en la mesa de análisis político. Muchas gracias. No le cambie el maestro Nelson Vargas. Platicaremos del deporte. Regresamos.